Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos comenzando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, la palabra del Señor que nos ayuda sobre todo a hacer un camino de fe. Hoy también es el día de la amistad, así que muchas felicidades a todos los amigos, a cada uno de ustedes. Y Jesús, el amigo que nunca falla. Hoy la palabra de Dios leemos desde el libro de los Reyes. Estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 6a y luego del 7 al 12. El Señor se apareció a Salomón en un sueño durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. A mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido y le dijo: porque tú has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido el discernimiento necesario para juzgar con rectitud, yo voy a obrar conforme a lo que dices. Te doy un corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie como tú después de ti. Palabra de Dios. Queridos amigos, qué linda esta lectura del día de hoy sobre la sabiduría. Pero la sabiduría que pide el discernimiento. Ese es el verdadero sabio, entonces, queridos amigos. Allí va. Ya yerure beñan de yara y gato hanguay, shau peñan de aputu, ume peñan de corazón, peñan de ñame, peñan de recobe, belle y cuami hanguamba, epa la ya pobana, pea la ñe contevea. Para nosotros, en primer lugar, cada uno de nosotros, discernir entre el bien y el mal. Aupea la Salomón o yerurea. Haupea veila ñande ya yerure mana. Ñande con muchas veces ñañembo ya veñan de yarare no debe ya yerure hangma shue salud, ya yerure hangma shue plata, ya yerure hangma shue toho por ambaque ñande. Estilo protestante, oñe inde y cuay del evangelio y ponda de la prosperidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el evangelio de Jesucristo dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Upeaco dice en la medida en que ñande ya yesa cuaye pa peñan de yara o me eva ñandebe. A peñan de yara y cuame ema va cuevo y ñandebe, aye pa joina peñan de nonde pe ñande. Da ya ye po ya yesena por lo esencial y aquello que es fundamental. A este día ñande yara allí, aye pa pe Salomón en donde pe oñembo ejina, y miren lo que le dice. Le dijo: pídeme lo que quieras. Peñan de yara este día unos de iñande ayepa, pídeme lo que quieras. Va evañan de yayureta sube. Va eyeguma pa yayureta subeina. Que me vaya bien en esto, juventud e inde que me vaya bien el examen, tuyantud y que me vaya bien en mi salud, anillerasí, y así sucesivamente. Muchas cosas muy superficiales que en realidad no es lo esencial y lo fundamental para nuestro camino existencial, para nuestro camino de la vida de la fe. Upeareco, es importante inhala ñajendumigo ñandillara ñela y añade a través de este primer libro de los Reyes. Salomón respondió. El rey Salomón es considerado el rey sabio.
o pacueteo, ¿verdad? De manera que no ha habido nadie como tú antes de ti. Nadie como tú antes de ti. Ni habrá nadie como tú después de ti. Qué linda expresión. Y ahí tende lleva upea la ña en dumi, ya icua mija, entonces ña porandú lleva. Ña de yupeo ña porandú hamba eiko la Salomón lo yerureba ecua lleva. Va eiko la Salomón la oyapoba ecua lleve la ña de yara upea y te bebe la yupea, ¿verdad? Que nadie será más grande que él. Antes de él no hubo. Y después de él tampoco habrá, ¿verdad? Y entonces Salomón comienza aquí a responder a Dios. Comienza primero, dice, Señor Dios mío, has hecho reinar a tu servidor en lugar de mi padre David. O ahuilleme lleva peituare, o ahuilleme por David, que fue rey anterior a él. A mí, que soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Upea y se oye esa cua lleva más sean en gopea la famosa lleva, pero en un sentido positivo, porque y sé. Entonces, a pesar de ser hijo del rey, yo, a pesar de haber recibido toda esta formación y toda esta riqueza, y sobre todo de mi padre David, que era un gran rey, ¿verdad? Y es el modelo y es el ejemplo, ¿verdad?, para Israel. Entonces, ante esta situación, igual, la humildad, queridos amigos. Es decir, reconocer que no es entonces el título, los honores o las cosas externas aquellas que nos ayudan verdaderamente a vivir como personas capaces de ayudar y de mirar el bien de la gente. Porque también decíamos que uno puede tener mucha inteligencia, pero también para hacer el mal, ¿verdad? Entonces la sabiduría significa sobre todo un discernimiento que apunta siempre al bien. Pero eso no quiere decir que no llegue a guay, ¿verdad?, del mal, al contrario. El sabio es el que descubre qué es lo bueno y qué es lo malo, pero después hace la opción ciertamente por Dios, el prudente. Yo soy apenas un muchacho y no sé valerme por mí mismo. Es decir, si hay yacuaña de yara la neneje, diga tu moejaya pombae. Hace hay coteve verdaderamente la andeco angañan de yara eremiche moogo tu palasea ya pitaina. Va eva la sea potajina ñan de yara. Tu servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Coabe entonces hoy entonces la gente añembo boriajú, añembo humilde, alleva ne non debe, alleva añesune non debe, sino que coan amaña veía ñan de yara la responsabilidad con tu sheitereína. Nave conderemo iba pues ser non debe, alleva que es el pueblo a quien yo tengo que regir. Pe calcula, mina se yo que cuera pende roga puebla lleva. Este es tu pueblo, a quien tienes que regir, a tus hijos, educarles, acompañarles. A los políticos que están al frente, este es tu pueblo, tienes que ser responsable. Anila de que calcula, esa palabra es mondata, haremondaveta, sino que sobre todo mirar y decir qué es lo que tengo que hacer para que este pueblo mío pueda ser feliz, que la gente pueda ser autosuficiente en el sentido positivo, ¿verdad? De valerse con sus riquezas, con las cualidades que el Señor nos ha dado, con sus talentos. Y ahí viene el pedido, concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Aquí está el caracú, queridos hermanos, un corazón comprensivo, juzgar bien a tu pueblo y sobre todo discernir entre el bien y el mal. Pea la yeyureana, pea indica tu y la yagüero guatajina peñandere covea lleva. Y entonces, de lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un pueblo tan grande como el tuyo? Y termina diciendo que esto le agradó al Señor, porque upea con la ñande yara y botaña de jehuina lleva. Ya yeje shakwa, ñama ñama un burija ya es bueno. Ñande yara si hay cuase, va eisha pa lleva. Ese granito de arena voy a contribuir con mi pueblo y con mi gente. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. De todo el mundo para este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María ensayamos un sí. Queremos servir, que es voluntad del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser, con Cristo Jesús queremos dar y estar dispuestos al sí, como María. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Tú que buscas saber quién eres, parte a descubrir, ven a ver lo que vi. Ven con nosotros a mirar más allá de lo que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón Y parte sin miedo en esta misión. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió la grande sorpresa de la vida sin fin. Confiando quiso recibir tan grande misterio de un Dios que es por siempre, por ti y por mí. No puedo callar, no puedo dejar de cantar, mi Señor. Cuenta conmigo, no más callaré. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, no lo dejaremos de amar. Sin tener dudas es su misión. María tan joven, deprisa dejó su casa y a la montaña subió a ver la fe. Y esta encontró su saludo y comunión. Bendito es el fruto, es mi Señor, yo también quiero ir. Porque has creído, por siempre serás feliz. Todos van a
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 17º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor que siempre viene a nuestro encuentro. Primera lectura, Salomón, que pide sobre todo discernimiento. Esa mañana de Jacob, Eva Peipona mía. Ñañe prende, Hanguaya se lleva. Para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestra comunidad, el discernimiento para tu familia, para tus hijos, para tu propia vida. La segunda lectura nosotros la tomamos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8 del 28 al 30. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, queridos amigos, esta palabra del Señor, segunda lectura, lleva San Pablo. Que Dios entonces dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Primero entonces tenemos que apuntar al amor, ¿verdad? Es decir, a los que lo aman. Eso quiere decir una adhesión total, eso quiere decir una apertura a Dios, quiere decir una manera de reconocer, y eso es lo esencial y lo fundamental, reconocer a Dios sobre todas las cosas. Reconocer que somos criaturas, reconocer de que somos hijos de Dios. Para los que lo aman. La Biblia sobre todo habla con una frase muy interesante que dice el temor de Dios. El temor de Dios significa el amor y la adhesión principal. Ya es huella lleva yetu ubeñan de yarare. Va eva peñan de yara la yerurea ñande, va eva peñan de yara la oipotaba lleva. Eso significa el temor de Dios y eso significa entonces el amor al Señor. Porque en la medida en que nosotros amamos a Dios, ciertamente que después todas nuestras actitudes y todas nuestras acciones responderán a eso que nosotros tenemos en el corazón, eso que nosotros amamos. Opeaje dice entonces el amor a Dios. Y por lo tanto, Dios dispone de por sí toda nuestra vida hacia eso que el Señor entonces nos está ofreciendo. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. La palabra predestinar, predestinación, porque hoy hoy no entendía la predestinación. Predestinación, algunos mismos, de yara o yapoma va que hoy, upeisha japeante ma hoy la oicota ajina. Japeisha tan ma hoy, no. La predestinación, queridos hermanos, aquí, como Pablo nos está explicando dentro de su teología, cuando dice, lleva peñan de yara, ñande boúba cuetra, ñande güerúa cueco el mundo apeari, ¿para qué cosa? Para ser felices. Es decir, nosotros estamos predestinados para ser felices. Es decir, en nuestro chip, en nuestra ontología, en nuestra esencia, en nuestra existencia,
Cada uno de nosotros en ella está llamado a hacer ¿qué cosa? A ser feliz. Upéajina dice la predestinación Goave. Cada uno de nosotros estamos predestinados a ser felices. Cada uno de nosotros tenemos el chip para ser felices. Cada uno de nosotros tenemos las cualidades, las riquezas para llegar a la felicidad. Ñande entonces, ña mañana, allá cuana, allá echamba, imagina peñan de yara la ome eva de cueñandebe. Por eso que es tan importante unir con esa primera lectura, discernimiento, e hija huella lleva Salomón, M.S. y Cuajanguape y Ponajape y Bahía. Porque en realidad yo tengo todas las posibilidades para ser feliz. Hamba en entonces la andan guajena la felicidad, hamba en la jaina peta pebair. No es que estoy predestinado al mal, no. Dios nos ha predestinado, nuestro chip está como para llegar a la felicidad. Nos ha llamado a través de la creación para ser personas realizadas, personas que realmente llegan a lo esencial y lo fundamental de su propia vida. Entonces, esta es la verdadera realidad de nuestra vida. Los predestinó. Hamba Ebe, ¿en qué consiste esa predestinación? En reproducir la imagen de su Hijo. Quiere decir que Ñandé yahuerecó todas las capacidades para reproducir la imagen de su Hijo Jesús. Y entonces, Upeaje y Mañandé que Jesús es modelo para cada uno de nosotros. A la pecha de Ino Ñandé, si Jesús es modelo para cada uno de nosotros, entonces quiere decir que ñañe pues un tema lleva ya esa pea miña mañana ya esa y estudiar y conocer quién es Jesús entonces, qué es lo que hizo Jesús. Hoy vete y música y por a mí ese se gustaba por lo menos del Padre Ceciño, amar como Jesús amó. Hey, bueno, entonces vean ya vete y característica, imagina, amar como Jesús amó, vivir como Jesús vivió, soñar como Jesús soñó. A pesar continúa lleva. A pe ahí pona la yapura de mi peje cambian o PPP YouTube a pejendumí música pea porque te va diciendo, ¿verdad? Características de un Jesús que se ha manifestado, características de un Jesús que vivió profundamente el amor de Dios en primer lugar en su propia existencia, en su propia vida. Y desde ahí entonces, hoy cuaojo me iñande a esa caña de iñande, peisa me pe pues cuya nave y la venderá pe, peisa me pe pues cuya nave y la venderé coe. Y si nosotros nos concentramos, miramos y entendemos esto, ciertamente que vamos a poder reproducir la imagen de su Hijo. Y continúa, ¿verdad? San Pablo diciéndonos, ¿para qué? Para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito significa justamente, queridos hermanos, el primero en todo. Pero esa acaba ñande lleva. Apecha ñande ya esa. Ese primogénito que está delante de nosotros como cabeza y detrás de quien nosotros caminamos para poder vivir esa grandeza de Dios entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Este es otro elemento, entonces un segundo paso. La yaicuarireña de ayepa la yaguerecojamaina, todas las capacidades para ser felices, para imitar a Jesucristo. Entonces ahora Él nos vuelve a llamar. Upea dice ñande atoina, ñande peñatendegue, porque se ame en baitema bebe. Se poromandu aina. Poromandu aina la pepere coja upea. Ani que pendere saraite. Caupeare con anga por los llamó. Y a los que llamó, es decir, a nosotros que nos vuelve a llamar, nos vuelve a invitar a este seguimiento, los justificó. Justificar significa entonces ayudarnos a hacer el sello, el pacto con un Dios a quien nosotros reconocemos y con quien nosotros hacemos esta alianza, el pacto de la alianza, el pacto de que nosotros vamos a continuar en el camino de la fe, del amor, de la generosidad, de la entrega. Y a los que justificó también los glorificó. Entonces, ser glorificado, queridos hermanos, significa llegar a lo esencial y lo fundamental para lo que fuimos, entre comillas, predestinados, ¿verdad?
predestinados a la glorificación, predestinados a ser felices. Haupea, ñande moñepo inuanako ave, peñanderoga pube, peñandereco bebe, peñandenetame en este mundo en el que estamos viviendo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos nos encontramos para escuchar la palabra de Dios. Y hoy la tercera propuesta, es decir, el Evangelio que nos trae la palabra de Dios, la Iglesia, hoy en este 17º domingo mañana del tiempo ordinario. Leemos del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 44 al 52. Jesús dijo a la multitud:
El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un gran campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, qué hermoso que es este evangelio, ¿verdad? Estamos con San Mateo, que estamos leyendo en este tiempo, estamos en el ciclo A, ¿verdad? San Mateo nos presenta de esta manera la propuesta, el evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Y hoy tenemos varias parábolas, pero todas las parábolas, como dice, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Aquí San Mateo utiliza la palabra cielos, ¿verdad? Porque los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios, Yahvé, el reino de Dios, no podían decir. Entonces utilizan el reino de los cielos, una forma de decir lo mismo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo importante? Esta primera parábola que Jesús nos está diciendo se parece a un tesoro escondido en un campo. Este es el reino de los cielos, el reino de Dios que viene a implantarse en medio de nosotros. Por eso te está hablando de un tesoro escondido. Alguna vez se coñan ya pillaguasui ayer. Pero ¿por qué, queridos amigos? Daya pillaguasui. ¿Y por qué nosotros nos miramos demasiado por dentro? Ñande, ¿verdad? Y entonces llegamos en un momento hasta casi en una forma desesperada en el sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda quiere decir cada uno ñande ya, cada uno ñande ya se misma ella para la ñaceta, ¿verdad? Y entonces es difícil, ¿verdad? Y ciertamente yo entiendo que la vida es bastante sufrida, bastante difícil, y más aún cuando nosotros, a pesar de que usted no lo crea, ella la gente, cuando nosotros lo hacemos en una forma individualista. Individualista, es decir, donde miramos solamente nuestro ombligo, donde miramos solamente nuestros intereses, donde miramos solamente lo nuestro. Entonces estamos ahí tensos siempre por casi una sobrevivencia, sobrevivir. Más o menos, pea la ñandea lleva, ya calcular, ya je caña, mañana, ya je shaina, va ella mañandica, tú la yajaña, se, ñandeño, lleva. Yo como familia, yo con mi grupo, nosotros, pues te lleva. Y el otro y que le coma michi, se vio, va, se a ver, por ahí, ¿verdad? Y entonces, evidentemente que nosotros en estas relaciones creamos las tensiones. Al final de cuentas, la guerra o la paz la traemos nosotros, de acuerdo a cómo manejamos entonces este aspecto relacional. Aupego la evangelio, en el fondo, lo que el evangelio nos está trayendo aquí a través de estas parábolas del día de hoy es, primero tenemos que entender que el reino de los cielos o el reino de Dios te habla de tesoro escondido, Gina, porque te habla del shalom, te habla de la paz, te habla del bienestar, te habla del entendimiento, no te habla de tensiones. Y esto en todos los sentidos, queridos amigos, incluso en el sentido religioso, porque ustedes saben que la religión de por sí es una búsqueda profunda de qué cosa, de la propia existencia. Ligarte a tu existencia, pero dice la religión, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar al otro como un enemigo, miramos al otro
como un bicho raro, ciertamente que no está acá. ¿Por qué? Porque nos estamos defendiendo, nos estamos peleando. Nosotros tenemos tantas capacidades, decimos, el hombre es tan inteligente. Ahora incluso pensamos más bien en una inteligencia artificial, ayema. Amba, ese pico la ñande, ayema. Inteligencia natural, ¿verdad? No somos capaces, ¿verdad?, de llegar a una conversión verdadera. Esa las hace tereyú, añande, guarayemate. Apega con el evangelio y lo propone añande. Entonces el evangelio es un estilo de vida. La propuesta que el Señor nos está dando es un fortalecernos en los valores, en los principios, y desde ahí entonces hacer que toda la comunidad pueda vivir desde esos principios y valores. Y entonces por eso dice, si encontramos, esto viene hasta condicional, porque hay un problema, ¿verdad? Porque cuanto más caos producimos, cuanto más problemas producimos, ciertamente que después también nuestras dificultades entre nosotros en nuestra relación se hace cada vez también más tensa. Y después ya es difícil, ¿verdad?, volver a esa normalidad. Quedan odios, quedan rencores, quedan divisiones, quedan tensiones entre nosotros, ¿verdad? Bueno, pero ante toda esa situación también el Señor otra vez nos ofrece el perdón, nos ofrece la misericordia, que son, ¿verdad?, cualidades, que son virtudes del cristiano que tiene que vivir, que tenemos que vivir. Pero vuelvo a insistir, lo que el Evangelio hoy nos está proponiendo es primero encontrar el tesoro escondido. Porque pues a la ocaña de ir, pero la Yayuhusapana dice, un hombre que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. Es decir, sabemos lo que significa esa paz, esa serenidad, esa seguridad, porque muchos nunca llegamos a encontrar eso y siempre nos quedamos con nuestro egoísmo. Así también con respecto a la segunda parábola, el reino de los cielos se parece a un negociante que se dedica a buscar perlas finas. Perlas finas, lo máximo, cuando encuentra una de gran valor, vende todo lo que tiene y la compra. Esa perla fina es capaz de dar todo, es decir, renunciar a nuestros pecados, renunciar a estos huiroreí que yo tengo, porque ese es el que tiene el gran valor. Y así también con respecto, ¿verdad?, aquí ya te pone un poquitito algo más, ¿verdad?, porque aquí ya te habla también del juicio. Ese pescador, ¿verdad?, se parece a una red que se echa al mar, recoge toda clase de peces, pero una vez que esté llena, los pescadores la sacan, y aquí ya viene lo que estaba diciendo el juicio, es decir, tenemos que tener la capacidad de discernimiento. Ya en la primera lectura, ya lema o Icuri con Salomón. Lo que pedimos es discernimiento. Y así entonces dice, recogen lo bueno en canastas, a la ibaye, pirando y coya, y entonces lo tiran, entonces aquí en este sentido, porque ya no sirven. Termina diciendo, ¿verdad?, que esto nos lleva a una angustia, ¿verdad? Eso es lo que significa que son arrojados en el horno ardiente, es decir, esa es la infelicidad y la no realización y planificación del hombre, la no realización y planificación de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
amigos, les pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí? Señor, eres la fuerza de las almas que te aman. Ñande Yara Ñe invita a la jornada de sanación y liberación el domingo 6 de agosto, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, santa misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Domingo 6 de agosto, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de sanación y liberación, domingo 6 de agosto. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este segmento de Ñande Yarañe Responde. Pues ya mujer acá lleva porque ustedes recibimos siempre en este número telefónico que tienen ustedes aquí las preguntas de ustedes. Ciertamente que no les podemos responder enseguida. Algunos respondemos a través del WhatsApp o a través de una llamadita, etcétera. Eso no hay ningún problema. Pero para responder a esas inquietudes aquí a través de la televisión, entonces lo hacemos una vez a la semana, ¿verdad? Por eso es Ñande Yarañe Responde, en Ñande Yarañe Dominical. Y una de las preguntas de las personas que han escrito ahí dice: Padre, ¿cómo se puede interpretar las parábolas? ¿Cómo debemos interpretar las parábolas? Va, dice, pe parábola en la Biblia. Y bueno,
como nosotros sabemos, la interpretación de las parábolas es muy importante porque siempre entramos también en el aspecto alegórico, tenemos también expresiones enigmáticas en el pensamiento. Entonces, también lo que nosotros le decimos dentro de un contexto histórico, en fin. Todas estas situaciones concretas que nos rodean a nosotros y que luego queremos expresar a través de un lenguaje, porque esto es un lenguaje, como siempre, parábola, es una expresión literaria. Podemos decir como una comparación, como una metáfora, como un cuento, como una narración, en fin, tiene una complejidad bastante interesante. Pero desde aquí ahora la pregunta, ¿verdad?, que estaban haciendo es cómo interpretar a las parábolas. Y por lo tanto vamos a procurar, ¿verdad?, explicar un poco, procurar entender, acercarnos por lo menos, y después tener acercamiento a esta cuestión de la interpretación de las parábolas, poniéndose en el contexto bíblico y oriental primero. Entonces, no queramos traer la Biblia, y eso es lo que suele pasar con una interpretación protestante de las sectas, que quieren traerlo, quieren poner literalmente, en realidad dentro de un contexto oriental y bíblico. Esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces es como decir, yo hasta hice la prueba, porque yo estuve como profesor, ¿verdad?, en la universidad en Israel, en Ratisbon, y entonces ahí justamente yo hacía la prueba con los muchachos que venían de todas partes del mundo, ¿verdad?, alumnos que estaban ahí de todas partes del mundo para hacer su especialidad en Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿saben qué? Yo a propósito hacía, a ver un poco si entendían, porque aquí estamos hablando del lenguaje y de la cultura y del contexto histórico. Y yo ponía en el pizarrón, bueno, hay 40 muchachos, y le ponía en el pizarrón y le decía, esa palabra en guaraní, cada uno traducía en su idioma, en alemán, en francés, en inglés, en chino, en coreano, en todo lo que quiera, o ¿verdad?, de acuerdo a su país. Bueno, traducí, allí va. Entonces, no sé, water over the duck, agua sobre el pato, o lo que sea, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces el otro te dice en su idioma, pero lo que yo les preguntaba después, bueno, ahora explíquenme el significado. ¿Y saben qué? Les tengo que decir la verdad, ninguno llegaba a explicarme y a decirme, no quiere decir agua sobre el pato, eso no te dice nada, agua sobre el pato. Algo diciendo, ¿y quién deje bala? O siripan de entenderlo, ¿se dan cuenta? Pero viste que el lenguaje entonces te está diciendo otra cosa. Entonces no podemos tomar en forma literal, como quieren hacer los protestantes, las sectas, etc. ¿Por qué dice aquí? Porque está escrito, porque la Biblia está escrito. Otros ¿de dónde está escrito que aquí hay que rezar el rosario? O sea, así cosas que no tienen sentido, verdaderamente, ¿verdad? Entonces quiere decir que no entramos en el aspecto del lenguaje, no entendéis. Bueno, ahora, si entendimos esto que le estoy haciendo como una introducción simplemente de lo que yo mismo incluso lo he vivido, entonces, cuando vamos a hacer la interpretación de las parábolas, tenemos que estar muy atentos. Porque primero tenemos que entrar, decíamos, en un contexto bíblico y un contexto también oriental. Cuando estamos hablando de un contexto bíblico, estamos hablando principalmente de todo lo que significa una historia de la salvación del Antiguo Testamento, de un pueblo, ¿entienden? Entonces aquí hay algo y entonces tenés que ir a siglos y siglos atrás para poder entender. Tenés que saber la historia, tenés que saber la arqueología. Y que no sé, lo elemental y lo fundamental, por ejemplo, que siempre se presenta y como centro, ¿verdad?, de la escritura bíblica y de la reflexión bíblica, el 586 a.C., el famoso exilio, ¿verdad?, desde donde el pueblo comienza a tomar conciencia de su camino religioso. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero esto de cuál pucuta ya de la Luisomonga, y entonces, aquí quiere decir
que para poder interpretar, porque esta es la pregunta, ¿cómo padre tenemos que interpretar, ¿verdad?, las parábolas? Tenemos que entrar primero en el contexto bíblico y luego tenemos que entrar en un contexto también. Recuerden que la Biblia se escribe en Oriente. Entonces la cultura es totalmente diferente. No quieras meter la cultura nuestra, o sea, para interpretar una cultura oriental, porque no es así. Porque hay otros padrones, otros estilos entonces de pensamiento. Entonces, este es el contexto que Jesús está hablando. Este es el contexto que, atendiendo también a la voluntad de Jesús, de su enseñanza progresiva, resulta más fácil interpretar entonces las parábolas desde este contexto bíblico y desde este contexto oriental. Ahora, su materia, es decir, en las parábolas, siempre son los humildes y cosas muy sencillas de la vida cotidiana. Esta es una de las también cosas muy buenas que nos ayudan a nosotros a interpretarlas con más facilidad, porque siempre se repite cosas humildes, hechos de la vida cotidiana, pero también y quizás sobre todo los grandes acontecimientos de la historia sagrada. Grandes acontecimientos de la historia sagrada. Es decir, lo que las parábolas nos quieren narrar, el hombre usa ñandé, va ella va peñande ya no ñe puno o guatá, hoy cuando ñandé peñe allá vamos a hacer ñandé pe y poica toda guacha la ñandé pusino. Esto quiere decir entonces los grandes acontecimientos de la historia sagrada. Cómo Dios nos pasa la mano para sacarnos de una situación. Va ella peñande yara lleva ñandé putingo. Va esa ñande yara hoy que veñande a puto un veñande ya y cuajanguaisa. Va etape para la ya po ajina a petape importante ajina ñande en guana. Porque aquí te está hablando de la importancia del camino y del proceso de una historia de felicidad, porque usted dice la palabra salvación, de una historia entonces que se escribe en la Biblia, historia sagrada. Los temas clásicos para una interpretación son fáciles de descubrir, están ya cargados de sentido por su trasfondo de Antiguo Testamento en el momento en que Jesús los utiliza. Es decir, cada uno de los elementos que normalmente Jesús utiliza en los cuentos, en las parábolas, en las narraciones, ya son terminologías y ya son de uso común dentro de la historia del Antiguo Testamento. Jesús no incontebe o inventando cosas nuevas. La ijanguay chubecuera sobre la realidad y el camino de salvación. La realidad de aquello que nosotros tenemos que vivir, tenemos que hacer en nuestro contexto histórico para poder ser felices, se dice. Ninguna inverosimilitud debe asombrar en relatos compuestos libremente y totalmente ordenados a la enseñanza. Es decir, todas son situaciones verosímiles, que se acerca a la realidad, que son verdaderos. Y claro, cuando te estaba hablando, salió el sembrador y tiró una semilla, ¿verdad?, al lado del camino, comió los pajaritos. Esas son cosas que vos podés entender que es cierto. Cierto guala oye eajina upebe, upebe la dice ajina. Característica importante para una interpretación dentro de la palabra de Dios es que son verosímiles. No hay elementos inverosímiles, cosas muy sencillas que se acercan a la realidad. Se utilizan elementos que nosotros, escuchando y pensándolos, son posibles. Entonces dice, se cayó la semilla al lado del camino y los pajaritos comieron. Se cayó una semilla entre piedras a cierto nivel. Pueden hacer todo lo que sea, pero después dice, claro, como es roca, no puede seguir apeando cierto donde, cierto guante con lo lleva. Después dice, viene una semilla, se cae entre los espinos. Y claro, comienza a salir, dice, pero después las otras plantas le ahogan. Hoy pitepachuwi, ¿verdad?, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces no puede crecer, se muere. Y después, cierto guante
cae en tierra buena, a la hiporao la enseguida, ¿verdad? Germina. O sea, no hay cosas inverosímiles. Y esto es importante que nosotros sepamos. Viste que hay que ir reflexionando y hay que ir entrando, porque después vamos a entrar en el aspecto analógico, es decir, de aplicación. Jaupe, ya eva ekue, upeña gendúa ekue, verosimilitud, esa verdad que es semejante a la que nosotros estamos proponiendo, lo aplicamos al aspecto de nuestra espiritualidad. El año de espiritualidad la año de espiritualidad coge y pone añade en el sentido de un camino, ¿verdad? De lo verdadero. Nos está diciendo de lo más profundo que es un camino pedagógico, es un camino que te enseña porque te va llevando a una reflexión profunda, de donde vas a tomar los valores, vas a tomar esas actitudes para que después la puedas llevar en tu vida. Bueno, entonces por eso te dice, se utiliza siempre cuestiones bien verdaderas. Y desde aquí podemos ver también, el lector no debe extrañarse de la actitud de ciertos personajes presentados para evocar un razonamiento a fortiori o a contrario. Es decir, como en toda narración, en todo cuento, o imantará alguien que representa el bien o alguien que representa el mal. Justamente cuando te hablaba del trigo y la cizaña, entonces, ¿viste? Estos son personajes positivos y personajes negativos. O el mismo sembrador, ¿verdad? Personaje positivo es que la semilla quiere crecer, quiere producir, pero que la zarza, las espinas, la roca, los pajaritos, son entonces, entre comillas, los elementos que no le dejan crecer a esa semilla. Y esas palabras o expresiones la aplicamos a nuestra propia vida. Son elementos, entonces, entre comillas, decimos nosotros, negativos, ¿verdad? Y bueno, en todo caso, hay que ilustrar, en primer lugar, el aspecto teocéntrico en las parábolas para interpretarlas. Teocéntrico, es decir, aquí el que está actuando, por eso lo hablamos del reino de Dios. La ñandella hipotágina ave es mirar desde Dios. Va el ñandeyara o hipotágina. Lo que Dios quiere es reinar, ¿verdad? Y más precisamente, cristocéntrico. Porque nosotros desde el Nuevo Testamento hablamos del cristocentrismo, Cristo, que es el que viene, muere, nos redime, nos salva. Y desde ahí entonces todas estas enseñanzas, pero siempre que nos lleva hacia lo teocéntrico, es decir, hacia Dios. Muy bien, queridos amigos, hay mucho más para decir sobre la cuestión de las parábolas. Pero son elementos que nos ayudan a una interpretación buena. Por no que pedirla al estilo protestante, ya leja, buenente. Porque dice aquí. Eso es lo peor, eso es destruir la Biblia. Porque no entendéis. La ñande ya calcula, entonces, queridos amigos, vamos a pedir también esa gracia al discernimiento, como hoy nos decía esa primera lectura, con tantas cosas lindas que Dios nos ha regalado para ser hijos de Dios, nos decía San Pablo, y sobre todo para tener la capacidad de construir el reino de Dios con calma, pero porque hemos encontrado el tesoro escondido. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.